A finales del siglo XIX y principios del XX, Europa estaba haciendo un corrimiento de eje. Alemania, luego de organizarse de forma exitosa en torno a un ideal nacional orgánico, había consolidado un segundo imperio, y ese nuevo Estado, nacido del nacionalismo orgánico, había derrotado nada menos que a Francia en 1871. Este hecho, entre otros, marcó la tendencia de cuál era la forma correcta de construir una identidad nacional. La esencia se imponía sobre la forma, lo orgánico se imponía sobre lo funcional y a la vez lo urgente se imponía sobre lo planificado. Las huelgas obreras se hacían sentir en los países industrializados y el manifiesto comunista empezaba a ser conocido, aunque nadie en el poder lo tomaba demasiado en serio. El clima general era de rechazo al liberalismo y a las ideas de la Ilustración, al mismo tiempo que los ideales nacionalistas se hacían más fuertes hacia adentro de cada país. Los nacionalistas estaban preocupados de una degeneración cultural, llevada a cabo por miembros inadaptados de la sociedad que atentaban contra el espíritu y los valores de la patria, sea lo que sean esos valores, ¿no? En Europa, los chivos expiatorios de esta degeneración cultural hacia adentro de la patria fueron las minorías étnicas y religiosas, a la vez que los comunistas, y sabemos en qué derivó eso. Y en Argentina tuvimos un escenario similar, pero un poquito diferente. El ser argentino es, primero, sobre todo, amar tu patria. Por lo tanto, defenderla ante cualquier atropello, propio o ajeno. Es reivindicar los valores que nos distingue del resto de los países del mundo. El ser chileno para mí es un motivo de orgullo porque gracias a Dios en estos tiempos se vive democracia. Igual la generación que tuvo antes que yo me contó que no pudieron, fueron reprimidos. Nosotros podíamos, no sé, criar a nuestros hijos con confianza de que pueden superarse el día a día. Ser argentino es vivir en este país con todo lo que ello implica, ¿no? Y aceptarlo un poco y pensar en el futuro de uno y de los hijos y de las generaciones que van a venir después. Nos identifica como pueblo, como nación y asimismo también de manera cultural. Nosotros los pueblos indígenas tenemos la participación, creo que ya fue constituido a través de la Constitución Nacional. Ser argentino, bueno, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la identidad, con sentirse parte de un pueblo, de una idiosincrasia heterogénea, pero también con características comunes. ¿En qué consiste ser venezolano? Lo que pasa es que yo vengo del seno de una familia de inmigrantes, ¿ok? Y para mí el único concepto, que me perdone si me está viendo algún venezolano, el único concepto de ser venezolano es haber nacido ahí. Digamos que hay mucha gente que sí siente como valor el tema de ser patriota o una especie de eje nacionalista. Pero no al menos es muy subjetivo, depende ya demasiado de las personas. Nacer en territorio argentino ya te hace argentino y no es más que eso. Nada más de nacer en el país donde naciste. Es todo, es mi país. Es ser, simplemente ser. Repasemos lo que dijimos sobre la construcción de identidad nacional. En Argentina, la identidad nacional está fundada sobre dos pilares: el pilar contractual y el pilar esencialista. El pilar contractual habla de los derechos de los ciudadanos argentinos como individuos, más allá de toda identidad cultural propia. Va de la mano con la idea de contrato social de Rousseau, que establece la relación básica para convivir en sociedad. Y el pilar esencialista, como ya dijimos, refiere al componente cultural y étnico del nacionalismo, que construye a un ser nacional blanco y civilizado frente a un otro
que no lo es. En torno a la década de 1880, al mismo tiempo que en Europa se rechazaba la Ilustración y el liberalismo, a los intelectuales esencialistas argentinos les surgía una nueva preocupación en torno a la identidad nacional. Se temía que la apertura indiscriminada de la inmigración estuviese causando disgregación hacia adentro del tejido social. Advertían una decadencia moral, un ataque a los valores de la patria surgido de la infiltración de ideas y razas inferiores entre los inmigrantes que ponían en peligro a la nación. Me pregunto a qué se habrán referido con eso, ¿no? En un principio quisieron arreglarlo con la oficialización de la tradición patria para darle a la nación un concepto ritual, litúrgico. De ahí que a partir de 1880 se empezó a ordenar la creación de monumentos a los héroes nacionales, incluyendo a los que todavía estaban vivos y en cargos, pero bueno. Y se instrumentaron ciertas ceremonias, como por ejemplo cantar el himno a la entrada de los colegios, desfiles militares en las fechas patrias, la confección de una historia oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Vendría a ser la misma idea que impartir catequesis, pero a nivel país y con la bandera en vez de la Biblia, porque patria y religión un solo corazón. Patente pendiente. Pero más allá de los resultados obtenidos con estas estrategias, la paranoia nacionalista sobre los inmigrantes no hacía otra cosa que crecer, y con el ascenso del nacionalismo excluyente a principios del siglo XX, la cuestión de la decadencia moral para los intelectuales esencialistas empezó a ser una cuestión de integración del inmigrante. Frente a estas preocupaciones por la injerencia cultural de los extranjeros, dentro de la academia se empezaron a formar dos posturas enfrentadas. Por un lado, los nacionalistas, que buscaban impulsar políticas de exclusión y segregación para contener a esa amenaza extranjera inadaptada que buscaba infiltrar ideas extrañas contrarias al espíritu nacional. En esa línea exaltaban la liturgia patriótica nacional y sostenían que cada ciudadano debía someter su propia individualidad a los intereses de la patria, porque el fin último era el bienestar de la patria y el sostenimiento de los valores que comprende. Para los nacionalistas, los fines de la nación son superiores a cualquier fin individual, incluso si esto implica la pérdida de derechos. Por otro lado, estaban los cosmopolitas, que congeniaban más con la idea pragmática de nación antes que con la idea orgánica, y sostenían que la base para un tejido social fuerte y para una nación sana era llevar a cabo un patriotismo de integración, no de exclusión ni de segregación. Y esto chocaba directamente con los nacionalistas. Los métodos de integración van de la mano con la exaltación de la liturgia patriótica de los nacionalistas, pero respetando la individualidad de cada ciudadano y el reconocimiento en sociedad de los derechos de cada ciudadano. Para los cosmopolitas, la patria no era un fin superior al cual servir, sino que integraba y abarcaba a todos aquellos que viviesen bajo la misma bandera. La patria es el otro. Entendida así, la base de una nación sana es el mutuo reconocimiento político de todos aquellos que la integran, antes que cualquier identidad cultural, étnica, racial, religiosa o la que se quiera poner. Y recordando que todas esas identidades son identidades en definición ideológicas, es que ahora podemos empezar a hablar de política partidaria. La Unión Cívica Radical se fundó en el año 1891 respondiendo a 4 principios fundamentales: libertad política, honradez administrativa, impersonalidad de la coalición y sentimiento nacional. El principal reclamo que llevaba a cabo la UCR en aquel entonces, y que primero lo intentaron imponer por la lucha armada, vale aclarar, fue la sanción del voto secreto, para terminar con las prácticas de fraude que venía sosteniendo el Partido Autonomista Nacional ya desde 1880. Y en 1912, la Unión Cívica Radical finalmente lo logra a través de la sanción de la Ley Sáenz Peña, que establece el voto masculino, secreto, universal y obligatorio para todo argentino mayor de 18 años. Así se logra por primera vez en la República Argentina el establecimiento de un sistema democrático
verdaderamente representativo. Los miembros de altos cargos de la Unión Cívica Radical por aquel entonces eran del mismo estrato social oligárquico que el Partido Autonomista Nacional. Pero mientras el Partido Autonomista Nacional era acusado de corrupto, la UCR era tenida en consideración por haber ampliado los derechos democráticos de la ciudadanía. Es así que en 1916 es elegido a la presidencia un radical que todos conocemos, aunque sea de nombre. Famoso por haber creado YPF, por ser uno de los pocos radicales que llegó a terminar un mandato y porque fue el primero en cagarse en el principio de impersonalidad de su partido, el señor Don Hipólito Yrigoyen. Una de las características principales del gobierno de Yrigoyen fue su negación al diálogo tanto con los conservadores, que todavía eran mayoría en el Congreso, como con los partidos de izquierda que empezaron a tener relevancia a partir de la ley Sáenz Peña. Esto definía la determinación de Yrigoyen de mantener el status quo establecido en el país, mientras Europa estaba en plena Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique de 1917 establecía en Rusia los primeros soviets que más adelante iban a conformar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese periodo, el comunismo dejó de ser un fantasma que acechaba al mundo y pasó a ser un monstruo. Y para los nacionalistas, la preocupación del extranjero inadaptado que traía ideas extrañas al país lentamente se catalizó en una faceta más del terror rojo. Y en enero de 1919 pasó algo en Buenos Aires que resquebrajó el tejido de la ciudadanía y le dio un nuevo significado a ese ser nacional que todavía estaba en construcción. Detrás de mí están las ruinas de lo que eran los talleres metalúrgicos de la familia Bassena. Inmigrantes italianos, aliados con capitales ingleses y muy cercanos al radicalismo. En estos talleres trabajaban más que nada inmigrantes e hijos de inmigrantes, afiliados en su mayoría a gremios metalúrgicos de corriente socialista y anarquista. En diciembre de 1918, los gremios metalúrgicos declararon huelga a estos talleres, reclamando un aumento superior al 12%, paridad salarial entre hombres y mujeres, jornada laboral de 8 horas y la no obligatoriedad de las horas extra. Los Bassena no solo se negaron a escuchar las demandas, sino que contrataron rompehuelgas armados para seguir operando los talleres y el depósito con apoyo de la policía. El 13 de diciembre ocurrió el primer hecho de violencia, cuando 2 policías y un rompehuelgas armado dispararon contra la casa de una familia obrera. El 15 de diciembre, otro rompehuelgas le disparó a un obrero manifestante. El 16 de diciembre hubo otro atentado y el 18 de diciembre, Emilio Bassena, uno de los dueños de este taller, le disparó a un empleado en la puerta de su casa. Todo, por supuesto, con el aval de la policía y el silencio del gobierno. Y eso fue solo el principio de la espiral de violencia que más tarde se iba a conocer como la Semana Trágica. Los atentados aislados contra sindicalistas continuaron ocurriendo durante diciembre. Y a partir del 3 de enero la policía se involucró oficialmente en la represión, abriendo fuego contra los locales de reunión de los sindicalistas sin ningún cuidado por los vecinos que morían en el fuego cruzado. Frente a los ataques, los anarquistas llamaron a un levantamiento armado mediante el diario La Protesta, con el lema «Vencer o morir». Fue así que el día 4 de enero los huelguistas se organizaron con los vecinos de la zona para lograr rechazar el avance de la policía. Y si bien esa fue una pequeña victoria para los huelguistas, la consecuencia fue que un cabo de nombre Vicente Chávez murió como consecuencia del enfrentamiento. Y fue a partir de ese hecho que los oficiales de la policía públicamente juraron venganza. El 7 de enero, más de 100 policías y rompehuelgas armados con fusiles se reunieron cerca del local sindical de la avenida Amancio Alcorta y dispararon a mansalva no sobre el local, sino sobre las casas de madera de la gente que vivía cerca de ahí, asesinando a 5 personas e hiriendo a otras 30. Ninguna de las 5 personas muertas ese día eran empleados de los talleres Bassena. Este accionar criminal de la policía, junto con la complicidad silenciosa del gobierno,
estaba generando un clima de indignación generalizada en los barrios obreros del sur de la ciudad. Y eso se vio en la enorme cantidad de gente que concurrió a los locales sindicales para velar a los muertos de ese día. También ese día, los trabajadores del resto de las centrales metalúrgicas de la ciudad suspendieron actividades en solidaridad con los huelguistas de los talleres Bacena. Al día siguiente, el 8 de enero, los líderes sindicales se reunieron con los patrones para ver si podían llegar a un acuerdo, pero los Bacena se negaron a dialogar. Los Bacena no querían ver o no les importaba que lo que había empezado como un conflicto sindical por un aumento empezaba a mostrarse como lo que en realidad era, una profunda crisis social y económica. Acá hace falta detenernos un momento para hablar de lo que sucedía en el lado conservador. La combinación entre la paranoia nacionalista por la falta de integración étnica de los inmigrantes y la paranoia capitalista por el terror rojo le dieron entidad a la primera fuerza paramilitar fascista de Sudamérica, la Liga Patriótica Argentina. Esta organización operaba desde el Centro Naval, ese edificio bonito que está en la esquina de Florida y Córdoba. Si lo vieron, lo reconocen. Y contaba con miembros del clero, militares, empresarios, políticos conservadores y también políticos radicales, todos agrupados con la misión de proteger los valores de la patria y cuidarnos de la degeneración racial que pretendía imponer una alianza comunista judía internacional. Aclaro que esto fue en 1919. Hitler todavía era un soldadito y Mussolini andaba por ahí entre el socialismo y no sé qué. Fuimos pioneros en el fascismo. Irigoyen, luego del tiroteo del 7 de enero, ordena reemplazar al jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires por el ministro de Guerra de la Nación y llama como apoyo al general del ejército y miembro de la Liga Patriótica Argentina, Luis de Lepiane. Y es a partir de que se involucra la Liga Patriótica Argentina que comienza el verdadero horror de la Semana Trágica. El 9 de enero se convocó una multitud enorme en el local sindical de la avenida Mancio Alcorta para acompañar el cortejo fúnebre de aquellas personas que habían sido asesinadas por la policía. Hubo barricadas, cortes de calle, vandalismo y una paralización total de la ciudad, en parte por solidaridad y en parte por lo que estaba por pasar. El cortejo fúnebre partió a las 2 de la tarde, encabezado por anarquistas armados. Marcharon por la calle La Rioja hasta acá, el taller Bacena, y se produjo el primer enfrentamiento armado del día con guardias de la fábrica. La columna siguió avanzando hasta la esquina de Corrientes y Yatay, donde hubo un enfrentamiento con bomberos de la policía armados con fusiles. Pero una parte siguió avanzando hasta el cementerio, a pesar de las bajas. Y las personas que sí llegaron al cementerio de la Chacarita a eso de las 5 de la tarde, se encontraron con un regimiento de infantería parapetado que les disparaba a matar a medida que llegaban. Los que no llegaron al cementerio se replegaron de nuevo hasta acá, hasta los talleres Bacena, donde el general de Lepiane había ordenado montar ametralladoras pesadas y hacer fuego continuo sobre hombres, mujeres y niños por igual. Para cuando cayó la noche ya no quedaban manifestantes en la calle. El diario La Época, de corte radical, publicó que ese día hubo 49 muertos. El Buenos Aires Herald publicó que hubo más de 80, pero de Lepiane y la Liga Patriótica Argentina apenas estaban empezando. Al día siguiente la ciudad amaneció completamente militarizada y un diario local dijo que Buenos Aires había tenido su primera prueba de bolchevismo, mientras que hablaban de sedición, de revoltosos, y llamaba que los argentinos formaran sus barricadas. Ese día los huelguistas intentaron tomar el taller Bacena, pero una vez más el ejército y la policía los obligó a retirarse hasta Plaza Miserere, donde fueron finalmente emboscados. El ejército tenía órdenes de disparar a cualquier manifestante o sospechoso de manifestante sin previo aviso y apuntando a matar. Al caer la noche del 10 de enero, el ejército una vez más había disuelto las manifestaciones y había recuperado el control total de la ciudad. Y fue esa misma noche que los grupos paramilitares de la Liga Patriótica Argentina comenzaron lo que se llamó el Terror Blanco, el único pogromo de América.
Durante 3 días, grupos paramilitares fascistas recorrieron el barrio de Once yendo casa por casa, golpeando y asesinando a los ocupantes, violando a las mujeres, quemando libros y rompiendo todo lo que podían romper. Todo esto con absoluta impunidad y con el apoyo logístico de la policía, el ejército y el gobierno democrático de Irigoyen. Pero esto no tenía exactamente que ver con la huelga. Esto iba más allá. Lo que la Liga Patriótica estaba haciendo no era represión, era una caza furtiva de ese enemigo interno que el nacionalismo había estado creando. El bolchevique, el maximalista, el anarquista, el revoltoso, el ruso, el judío. Salvajes eran las manifestaciones de los niños bien de la Liga Patriótica, que marchaban pidiendo la muerte de los maximalistas, los judíos y demás extranjeros, refinados, sádicos, torturaban y programaban orgías. Un judío fue detenido y luego de los primeros golpes comenzó a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido le ordenaron cantar el himno nacional y, como no lo sabía porque recién había llegado al país, lo liquidaron en el acto. No seleccionaban, pegaban y mataban a todos los barbudos que parecían judíos y encontraban a mano. Así pescaron un transeúnte. «Gritá que sos un maximalista». «No lo soy», suplicó. Un minuto después, yacía tendido en el suelo en el charco de su propia sangre. Los que fueron detenidos por la policía entre el 11 y el 12 de enero fueron acusados de pertenecer a una conspiración internacional ruso-judía que buscaba imponer un régimen soviético. Todo esto como parte de una estrategia del gobierno para poder justificar la masacre. Porque recordemos que Irigoyen fue el que la autorizó y hubo radicales que participaron. Sin embargo, el 13 de enero, los Bacena y los sindicalistas se sentaron a negociar y los patrones terminaron accediendo a casi todas las demandas. Y cuando el 14 de enero se levantó la huelga, porque con la ciudad militarizada y más de 800 muertos no se podía hacer mucha huelga que digamos, Irigoyen firmó el indulto de todos los detenidos. Y así terminó una de las luchas obreras más sangrientas de nuestra historia. Borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Sigan con su vida. El status quo ante todo. Sin embargo, la Semana Trágica sembró 2 verdades en el terreno de lo político para los años que estaban por venir. La primera era que el nacionalismo fascista reaccionario iba a ser una fuerza consolidada que marcaría a fuego las maneras de ejercer la ciudadanía política. Y la segunda era que ahora estaba claro que los inmigrantes y los hijos de inmigrantes eran los verdaderos impulsores de la lucha social. Hablemos un poco de los proletarios, los trabajadores industriales. Particularmente de cómo son percibidos por los patrones, la clase alta que está por fuera de la órbita de igualdad al trabajador. Hoy en día está muy en boga el concepto de que los ricos generan trabajo al invertir y que por ende toda la sociedad puede beneficiarse de eso. Pero ese concepto es muy blando porque no tiene en consideración ni el origen del dinero ni cómo funciona el dinero en una sociedad. Cuando se habla en esos términos de la gente rica, de que generan trabajo invirtiendo, parecería que ellos fuesen amos y señores con poder divino y el dinero vendría a ser como un derecho de linaje que les da la capacidad de comprar lo que quieran y a quien quieran. Y no es así. El dinero no es otra cosa que una expresión de poder. Cuando hablamos de trabajo puntualmente, estamos hablando de un intercambio de dinero por un servicio. Cuando ese servicio genera un valor o bien superior al costo de ese servicio, quien contrata ese servicio termina haciéndose más rico por el excedente que genera. Ese excedente se llama plusvalía y es una de las razones por las cuales los ricos son ricos y los pobres son pobres. Para que el rico pueda ser más rico de esta forma, hace falta que exista un pobre al que pueda explotar. Y necesita que esa persona se deje explotar por un costo mínimo, pero no tan mínimo como para querer organizarse con sus compañeros y hacer una huelga o tomar la fábrica, porque eso siempre puede pasar, ¿no? Es así que una relación de necesidad y rechazo
nace de la relación entre el obrero y el capitalista. Es una tensión que obliga a una negociación permanente, a veces pacífica, a veces no. Toni Negri propone una metáfora bastante efectiva para comparar esta relación. El proletariado, esa masa revoltosa, es un monstruo al que hay que domesticar. El comunismo del obrero industrial fue también monstruoso, incluso quizá más que el campesino. En efecto, si la existencia del campesino estaba fuera en parte de la acumulación de capital, la existencia del obrero, la fuerza de trabajo genérica, es interior al capital. Esta interioridad fue lo que determinó su reconocimiento atemorizado, el odio y la represión. Como la resistencia y la oposición son internas, y lo son de manera tal que llegan a tocar el núcleo del poder sobre la producción de riqueza, generan aún más miedo. Es un miedo racional que crea al enemigo, no el delirio, incluso si éste pudo aparecer en las formas fascistas de organización de los movimientos sociales, sino la percepción lúcida de una relación de fuerzas que deviene más frágil a medida que las oposiciones, las resistencias, las rebeliones se vuelven más íntimas. Es en esta interioridad del monstruo respecto del poder lo que hace frágil al poder y lo aterroriza. Entender esta relación es necesario para entender el terreno sobre el cual se daban los conflictos sociales. El antecedente de la Revolución Rusa marcaba el hito de que era posible cuestionar el orden establecido capitalista, y la efervescencia socialista entre los trabajadores se hacía sentir. Las élites, es decir, la clase política, los empresarios, los líderes religiosos, no pretendían hacer de la clase baja un enemigo, sino que pretendían domesticarla, porque la necesitaban y la necesitan. En un principio, para la domesticación de la clase baja, se aplicaron métodos de mantención del status quo, como los que aplicó Irigoyen. Luego del golpe de Estado de 1930, los métodos de mantención del status quo se volvieron obsoletos y el método represivo fue el método favorito para lidiar con ese problema, con ayuda de la Liga Patriótica Argentina. Y lo único que se consiguió en ese periodo fue aumentar el descontento popular. A principios de la Segunda Guerra Mundial, el descontento popular era tan grande que existía la amenaza real de que el conflicto derivase en una verdadera guerra civil. Y eso era algo que el ejército no podía permitir que suceda. En 1943, el Grupo de Oficiales Unidos, de corte nacionalista católico, organizó un golpe de Estado con el fin de acallar la efervescencia política y controlar la protesta social. El nuevo gobierno del general Ramírez y después del general Farrell estuvo compuesto más que nada por militares. Y uno de ellos logró hacerse de mucha fama desde uno de los puestos administrativos. El militar que ocupó el cargo de secretario de Trabajo y Previsión había estado en Europa en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y había visto de primera mano los métodos de control social del fascismo italiano y la destrucción que generó la Guerra Civil Española. Por supuesto, estoy hablando de la figura política más importante del siglo XX. Famoso por el Estatuto del Peón, por haberse casado con una actriz, y porque todo el mundo habla de él como si supiesen qué hubiese querido hacer hoy. Y que yo te diría que Perón hoy, si viniese acá, diría yo me anoto en Juntos por el Cambio, me dices. El teniente general Juan Domingo Perón. Perón, como secretario y luego como presidente, impulsó la organización obrera a través de la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, una central sindical que nucleaba a todos los gremios de todas las conducciones, con excepción de los comunistas. El fin era poder articular las respuestas del Estado a estas demandas obreras de forma más eficiente. Perón se mostraba abierto a dialogar con todos los sectores de la sociedad y la política, y los sindicatos, que hasta ese momento habían estado enfrentados al Estado, ahora se acercaban a Perón como parte de sus propias estrategias oportunistas. Todo eso era parte de un plan más grande que Perón había elaborado a partir de sus propias experiencias en Europa. A sus colegas militares les señalaba los peligros que entrañaba la posguerra, la amenaza de desórdenes sociales y la necesidad de un Estado fuerte que interviniera en la sociedad y en la economía, y que a la vez asegurara la autarquía económica. En el Consejo Nacional de Posguerra que constituyó,
insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar la plena ocupación y la protección del trabajo ante la eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas con la guerra. A los empresarios les señaló la amenaza que entrañaban las masas obreras desorganizadas y el peligro del comunismo, que se veía avanzar en Europa. Ante unos y otros se presentaba como quien podía canalizar esa efervescencia, si lograba para ello el poder necesario. En octubre de 1945, debido a la presión de los sectores democráticos liberales, Perón es obligado a renunciar a su puesto de Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero el día 17, una movilización obrera se concentró en la Plaza de Mayo pidiendo el regreso de Perón a su puesto. La jornada del 17 de octubre marcó un nuevo hito en la historia del ejercimiento de los derechos políticos de la ciudadanía argentina. La movilización en masa hacia el centro geográfico de poder que es la Plaza de Mayo se convirtió en una forma legitimada de reclamo para los sectores populares más postergados. Y ese hecho también fue el fundador del movimiento peronista tal y como lo conocemos hoy, legitimando a Perón como candidato a presidente para esas elecciones que se avecinaban. En su primera presidencia, Perón impulsó la regulación de la economía por parte del Estado, la nacionalización de empresas y del Banco Central, la creación de pleno empleo y la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Todo esto con el fin de apuntalar esa relación simbiótica entre el Estado y los trabajadores con el fin de contener al comunismo. Perón fundó lo que se llama un Estado social, dentro de las prácticas capitalistas tradicionales, pero con reinversión del Estado y con implementación de políticas sociales que ayudaban a establecer un mercado interno. Perón implementó lo que se llama un estado de bienestar, una herramienta que funcionaba como compensación a las desigualdades que generaba el mismo orden capitalista, y a la vez inauguraba prácticas clientelistas propias de lo que había sido el caudillismo en el siglo XIX. Porque, ¿por qué hacer la revolución si Perón da aguinaldo y vacaciones? ¿Por qué necesitamos independencia de poderes si Perón actúa según la voluntad del pueblo? ¿Por qué hacer una huelga si Perón le puede decir a los gordos de la CGT que me c*** a tiros? ¡Viva Perón! Acá quiero dejar en claro algo. Como en este video quiero hacer un análisis de la ciudadanía, estoy haciendo una separación entre economía y política durante el peronismo. Y lo estoy haciendo a propósito. Por lo general, los peronistas consideran que economía y política van de la mano y son indivisibles. Y ojo, yo también creo eso. Creo que tienen razón, economía y política son indivisibles. Pero para este video en particular necesito plantear la cuestión económica por separado de la cuestión política. Porque si no, el análisis tendría que ser muchísimo más extenso, nos tendríamos que meter con la historia del peronismo completa y la verdad, para este video no da, pero quizá para un próximo sí. Ojo, es innegable que Perón y Evita dieron beneficios a la clase trabajadora y que ampliaron la base de clase media en el país y, sorpresa, eso fue algo bueno. No lo estoy criticando, no estoy criticando las medidas sociales adoptadas por el peronismo, pero necesito revisar el peronismo de forma crítica con respecto a la construcción de la ciudadanía democrática. ¿De acuerdo? De acuerdo. Podemos decir que el legado político de las dos primeras presidencias de Perón fueron tres formas enfrentadas pero coexistentes de la construcción del sujeto ciudadano. La primera fue la apropiación del discurso de la Liga Patriótica, pero tergiversándolo a sus propios fines. Esta vez, el chivo expiatorio principal de los ataques de Perón era la oligarquía, pero no en el sentido real, porque Perón no atacó casi ningún interés de las clases altas y de hecho tuvo muy buena relación con algunos sectores, sino que venía a ser más bien un otro construido y definido a partir en parte del sentimiento antiestadounidense y en parte a partir del sentimiento antisemita, que nunca se terminó de curar. Resumiendo, la oligarquía para el peronismo era un fantasma cultural sobre el cual apoyar la cultura de lo popular. Es a partir de Perón que se puede hablar de oligarquía como concepto abstracto, y eso tiene un doble impacto. Por un lado, es una palabra que puede cambiar de significado según quien la use y cómo la use, como la palabra pueblo. Y por otro lado, las élites económicas, la verdadera oligarquía, está virtualmente a salvo al no poder ser acusada o señalada mediante esa palabra, sobre todo la élite económica aliada al peronismo.
La segunda fue la introducción de terminología militar dentro de la organización partidaria justicialista y la igualación de la doctrina justicialista a la doctrina nacional. Con este movimiento, Perón se aseguró de que los valores impulsados por el justicialismo adquiriesen legitimidad dentro de la liturgia patriótica. Ser patriota significaba ser peronista y viceversa. Y para eso fue que se impulsó el uso de terminología militar hacia adentro de las filas del propio partido, para legitimar el carácter oficial doctrinario de la ideología peronista para con el Estado. La tercera fue el apuntalamiento y el aseguramiento de los derechos políticos y sociales de las mayorías que hasta ese momento habían sido marginalizadas. Y eso culminó con la introducción de nada menos que el voto femenino y la configuración de una verdadera democracia moderna de masas. Con eso nació un nuevo concepto de derecho ciudadano, asociado al acceso de un piso de bienestar y al rol del Estado como proveedor y garante de ese bienestar. Pero el legado más importante de los dos primeros gobiernos peronistas fue la reivindicación de la pertenencia social de esos inmigrantes e hijos de inmigrantes a ese cuerpo del ser nacional que había estado en definición ya desde el siglo XIX. Fue el acabado de una identidad nacional legitimada. Hacia mediados de la década del 50, el círculo virtuoso macroeconómico comenzó a fallar. Las alianzas con los empresarios se diluían y la estabilidad que ya no podía mantener con la doctrina empezó a implementarla con el autoritarismo y la intervención directa. Y para eso utilizó su control sobre los sindicatos como un arma a su favor, tanto en el sentido de propaganda como en el sentido real. La derecha liberal, que estaba descontenta con el despotismo de Perón y buscaba un acercamiento a la órbita económica de los Estados Unidos, decidió que Perón ya no debía seguir en el poder. Es así que se empezó a tramar el plan de un golpe de Estado, pero uno muy particular, porque sabían que Perón había igualado la doctrina peronista a la doctrina nacional. Por ende, para atacar al corazón del peronismo, había que atacar el corazón de la nación en sí. La de guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. El mediodía del 16 de junio de 1955, un escuadrón aéreo de la Marina de Guerra bombardeó la Plaza de Mayo y la residencia presidencial con la excusa de querer matar a Perón, pero con el objetivo real de causar conmoción mediante el asesinato de civiles. Se sabe que la primera bomba que cayó ese día impactó de lleno contra un tranvía, lleno, en su mayoría de estudiantes secundarios que volvían a su casa. También se sabe que los aviones soltaron combustible sobre la gente para que se quemaran vivos. Hubo más de 300 personas muertas. Perón sobrevivió porque se ocultó a tiempo, pero cuando se concretó el golpe de Estado tuvo que partir al exilio en Madrid. Las nuevas autoridades denominaron al golpe de Estado Revolución Libertadora, marcando el despotismo de Perón, pero ignorando que esa liberación se llevó a cabo con la sangre de civiles inocentes. Lo primero que hizo el gobierno del general Aramburu luego del golpe de Estado de 1955 fue proscribir al Partido Justicialista de Perón, porque justamente se buscaba eliminar el personalismo. A la vez, de acuerdo a las demandas de los sectores liberales que habían propiciado el golpe, se buscaba una relación más cercana con Estados Unidos y un acercamiento al Fondo Monetario Internacional. Y lo que se pretendía con eso era imponer una política económica más austera. A pesar de haber desterrado el concepto de justicia social, los gobiernos posteriores a Perón continuaron implementando medidas en torno al modelo de estado de bienestar, porque a pesar de todo lo malo que había hecho Perón, esas medidas habían resultado eficaces para prevenir la amenaza del socialismo. Pero el estado de bienestar se empezaba a achicar, porque recordemos que para el capitalismo liberal todo se trata de que la gente trabaje asumiendo el menor costo posible. Y el estado de bienestar era un costo. Por supuesto, eso trajo unos cuantos problemas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la paranoia anticomunista que empezó con la Revolución Rusa de 1917? Bueno, en 1959 le tocó a Cuba, bien cerquita de casa para la conveniencia de toda Latinoamérica unida. Y es así que a partir de la Revolución Cubana, en Argentina empezaron a aparecer guerrillas socialistas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las Fuerzas Armadas Comunistas, ERP, FARC y FAC.
¿Y se acuerdan que habíamos hablado de que Perón había igualado la doctrina peronista a la doctrina nacional? Bueno, resulta que también los peronistas aprovecharon para hacer sus propias guerrillas armadas con la excusa de fundar la Patria Socialista, pero a lo Perón. Y la más famosa de todas estas guerrillas fue Montoneros. Perón, desde el exilio, les mandaba las directivas a la vez que se preparaba para volver como candidato presidencial. Clase rápida de geografía. Cuba está a menos de 500 kilómetros de la península de Florida. Y a Estados Unidos no le gustaba ni mierda tener un gobierno comunista en su patio trasero. Es así que ellos comenzaron un plan de coordinación a escala continental para contener las amenazas subversivas en cada país de Latinoamérica y ayudar a cada gobierno a que haga lo mismo. A esto se lo llamó Doctrina de Seguridad Nacional. Y para impartirla, fundaron una escuelita en Panamá donde invitaron a expertos franceses que habían tenido experiencias con tácticas experimentales en la guerra de Argelia y dieron cursos sobre cómo contener las amenazas subversivas. Particularmente dieron clases sobre tácticas anticomunistas y antifoquistas a grupos de oficiales de todos los países sudamericanos que invitaban a asistir a esa escuela. Fue la masterclass del terrorismo de Estado en Latinoamérica y Argentina sacó 10. En 1973 Perón volvió definitivamente a la Argentina y ese mismo año ganó las elecciones a la presidencia. Sin embargo, para controlar las guerrillas propias y ajenas, Perón creó una organización parapolicial nueva, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. A Perón le venía bien tener a los Montoneros en el bolsillo, pero notaba que algunos elementos dentro de Montoneros y dentro de otras organizaciones guerrilleras peronistas se estaban yendo demasiado a la izquierda. La AAA se encargaba de cortar los cabos sueltos, o de pegarles tiros a los cabos sueltos, o de pasarles corriente a los cabos sueltos, o de ahogar a los cabos sueltos en baldes de agua. Bueno, ya saben lo que aprendieron en el cursito de Panamá. En el término de 2 semanas, hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda. Hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. Por esas cosas de la vida, en 1974 Perón fallece y el gobierno queda en manos de su segunda esposa. Debido al poder que habían acumulado las organizaciones parapoliciales a la par del Estado, apoyados por los militares, la iglesia, los empresarios y los políticos, acá hay un patrón que se repite, ¿no? Todas las decisiones que tomaba el gobierno iban en función de los intereses de estos sectores. No se hacía nada fuera de su control. Sin embargo, a la élite política y económica ya no le bastaba con detentar el poder desde las sombras. Y los 60 habían demostrado que el estado de bienestar como modelo entre trabajadores y empresarios estaba agotado, dejaba de ser funcional a sus intereses. Un nuevo modelo económico aparece en el horizonte en esta década, con unas nuevas relaciones entre Estado, capital y sociedad. Y para reconfigurar la sociedad de ese modelo, había que redefinir una vez más el significado de la ciudadanía. Y esta vez, de verdad, iba a doler.